Una humilde madre contaba y recontaba unas pocas monedas. En sus manos tenía la leche para su bebé, pero el dinero no alcanzaba. El cajero la miraba en silencio mientras la fila se impacientaba. Ella, con lágrimas contenidas, murmuró que debía devolverla. Lo que no sabía es que alguien poderoso la observaba desde unos pasos atrás. Ese instante cambiaría no solo su vida, sino la de miles de familias para siempre. Era una tarde nublada en el supermercado del centro. Los pasillos olían a pan recién horneado y desinfectante. Las luces frías iluminaban los rostros cansados de los clientes. Las cajas sonaban con un bip metálico tras cada producto. María, una joven madre de mirada agotada, sostenía en sus brazos a un bebé inquieto. Su otra mano temblaba al contar monedas arrugadas y desgastadas. La fila detrás de ella parecía un río de impaciencia. Murmullos y suspiros cargaban el aire. La cajera miraba el total en la pantalla, y luego a la madre con incomodidad. En el carrito había solo lo esencial: arroz, pan y la leche en polvo para su hijo. El reloj sobre la pared marcaba las 6 de la tarde, los minutos parecían eternos. Los ojos del bebé se llenaron de lágrimas como si presintiera lo que estaba por ocurrir, y en ese mismo pasillo un hombre elegante y serio observaba cada detalle en silencio. La noche comenzaba a caer sobre la ciudad. Desde el ventanal del supermercado entraba una luz anaranjada. María contaba de nuevo el dinero, una y otra vez, como si al repetir la acción las monedas fueran a multiplicarse. La cajera suspiró, esperando una respuesta, y la fila se movía inquieta. María cerró los ojos, respiró hondo, y dijo con voz quebrada: «Lo siento, tengo que devolver la leche». El sonido de esas palabras cayó como un golpe seco en el corazón del millonario que la observaba. El bebé comenzó a llorar, con un llanto débil pero desgarrador. La niña mayor, que acompañaba a María, tiró suavemente de su vestido. «Mamá, ¿y la leche para el hermanito?», preguntó con inocencia que partía el alma. El silencio se volvió más pesado que nunca, y todos alrededor desviaron la mirada. Todos, menos el hombre que estaba detrás, con traje oscuro y mirada profunda. La atmósfera del supermercado se volvió un cuadro congelado, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Los murmullos se apagaron y solo el llanto del bebé llenaba el espacio. El millonario dio un paso adelante. Su porte imponía respeto, su reloj de lujo brillaba bajo la luz blanca del techo. La cajera lo reconoció al instante y quedó paralizada. Él no dijo nada. Simplemente tomó la caja de leche y la colocó nuevamente en la cinta. Sacó su billetera, con gesto firme, y pagó la cuenta completa de María. Todos miraban sorprendidos, incapaces de procesar lo que ocurría. María, con los ojos llenos de lágrimas, apenas logró susurrar un gracias. El hombre la miró fijo, y supo que aquel instante cambiaría su destino. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Las gotas golpeaban el pavimento como un aplauso amargo. El millonario acompañó a María hasta la salida, bajo un paraguas negro. Ella abrazaba a sus hijos, mientras él los miraba con un extraño brillo en los ojos. La ciudad seguía su ritmo, autos pasando, luces encendiéndose, gente corriendo bajo la lluvia. Pero en ese rincón, el mundo parecía reducido a 3 figuras frágiles y un hombre poderoso. «Señora, ¿cómo vive usted cada día?», preguntó él con voz grave y sincera. María bajó la mirada. Contó que trabajaba limpiando casas, pero apenas alcanzaba. La leche era un lujo, aunque era lo único que su bebé necesitaba para no enfermar. El millonario guardó silencio, mientras dentro de sí algo comenzaba a quebrarse. Ese silencio fue el comienzo de una idea que transformaría miles de vidas. La mañana siguiente, el cielo estaba despejado. El sol iluminaba la fachada de un enorme edificio de cristal. En la oficina principal, el millonario caminaba inquieto de un lado a otro. Su equipo de directivos lo miraba sin entender la urgencia en su rostro. Él golpeó la mesa con decisión. «Ayer vi algo que no puedo ignorar». Les relató la escena, cada palabra impregnada de emoción y rabia contenida. Un silencio incómodo llenó la sala de juntas. Los ejecutivos se removieron en sus sillas. ¿Cuántos niños no tienen acceso a leche cada día? ¿Cuántas madres pasan por lo mismo?, preguntó. Nadie respondió, solo bajaron la mirada, conscientes de una realidad brutal. El millonario entonces declaró: «Vamos a lanzar una campaña. Ningún niño sin leche». Ese día, un imperio empresarial tomó un nuevo rumbo. La noticia corrió como fuego en redes y periódicos. Millonario anuncia campaña solidaria. Las cámaras lo mostraban con traje impecable, pero con un tono humano en cada palabra.
Explicaba que cada litro de leche vendido significaría otro donado a familias necesitadas. El eco de sus palabras resonó en cada hogar, en cada madre que había sufrido en silencio. Los almacenes comenzaron a recibir donaciones. Cajas y más cajas llenaban los pasillos. Voluntarios aparecieron por miles. Jóvenes, adultos, ancianos querían ayudar. María vio la noticia en un televisor pequeño mientras daba de comer a su bebé. Las lágrimas rodaron por sus mejillas porque sabía que su historia no había sido en vano. La campaña era más que un gesto. Era una revolución silenciosa contra la indiferencia, y en cada rincón del país, la esperanza comenzaba a renacer. Era un amanecer radiante. Los primeros rayos de sol pintaban de dorado la fachada de los supermercados. Las puertas se abrían y cerraban sin descanso. Clientes habituales entraban con curiosidad en sus ojos. En la entrada, un cartel enorme decía: «Ningún niño sin leche». El millonario observaba desde lejos, veía cómo madres humildes recibían cajas de leche gratuita. Los niños reían con inocencia, sosteniendo sus envases como si fueran tesoros. Los empleados entregaban donaciones con sonrisas sinceras, algunos con lágrimas en los ojos. María, con su bebé en brazos, también estaba ahí, aunque no sabía si debía acercarse. Él la vio, y por un instante el bullicio se desvaneció, solo quedaron ellos dos. El recuerdo de aquella tarde en la caja lo atravesó como un rayo, y supo que esa mujer era la semilla de toda esa revolución solidaria. La tarde caía, y el cielo se teñía de un naranja intenso. Las calles estaban llenas de movimiento. Los camiones de la empresa descargaban cientos de cajas de leche en centros comunitarios. Voluntarios organizaban filas, acomodaban los paquetes, abrazaban a madres agradecidas. El millonario bajó de uno de los camiones. Sus zapatos de lujo pisaron el asfalto polvoriento, pero esta vez no era el empresario intocable, era un hombre transformado por la empatía. María lo observaba entre la multitud, con mezcla de gratitud y asombro. Él tomó un micrófono improvisado y dijo: «Ningún niño debería irse a dormir sin leche». La multitud aplaudió, algunos lloraban, otros grababan con sus teléfonos. Ese aplauso no era para un millonario, era para una causa que ya les pertenecía a todos. La ciudad comenzaba a cambiar, y con ella el corazón de miles de personas. La noche era fría. Un viento helado recorría los barrios más humildes de la ciudad. Dentro de una casa sencilla, una madre encendía una vela, mientras preparaba leche caliente para sus hijos. En la mesa había sonrisas, carcajadas, abrazos pequeños. La leche era ahora un símbolo de esperanza. El millonario, desde su mansión iluminada, miraba la ciudad desde lo alto, pero ya no veía solo cifras y ganancias, veía familias, veía historias, veía humanidad. Recordaba la expresión de María, la vergüenza de devolver la leche, el llanto de su bebé, y entendió que ese momento había sido su renacer como ser humano. El lujo de su mansión ya no tenía el mismo brillo, el verdadero tesoro estaba afuera. Se sirvió una taza de café, pero en su mente resonaba una sola idea: él no había dado caridad, había devuelto dignidad. Un sábado soleado en una plaza llena de niños jugando, se organizó un evento público de la campaña. Había payasos, música, globos y sobre todo, cajas de leche repartidas gratuitamente. El millonario llegó con discreción, vestido sencillo, sin lujos ostentosos. María estaba ahí con sus hijos. La niña mayor corría feliz entre otros pequeños. El bebé, en brazos de su madre, bebía tranquilo de un biberón lleno de leche. El millonario se acercó y saludó con respeto. Ella lo miró con emoción contenida. «No sé cómo agradecerle», susurró María con lágrimas en los ojos. Él sonrió y respondió: «No me agradezca a mí. Esto comenzó por usted». Ella lo abrazó con fuerza, como si ese gesto cerrara una herida invisible. El público alrededor aplaudió, y el momento quedó grabado en todos los corazones. La campaña se extendió más allá de la ciudad. Los noticieros mostraban imágenes de pueblos recibiendo leche. En aldeas lejanas, niños descalzos levantaban sus biberones como trofeos. En hospitales, madres aliviadas veían a sus bebés recuperarse con fuerza. El millonario viajaba en persona a muchos de esos lugares. Su traje de lujo quedaba olvidado. Caminaba entre calles de tierra, escuchaba historias. Abrazaba a niños sin miedo. María lo acompañaba en algunos viajes, convertida en símbolo de esperanza. Ella hablaba ante multitudes. «Yo fui esa madre que no podía pagar la leche». Su voz sencilla tenía más fuerza que cualquier discurso empresarial. La gente la escuchaba y se inspiraba, porque su historia era la de miles, y poco a poco,
La campaña se volvió un movimiento nacional. Un atardecer rojo bañaba la terraza de la sede central, el millonario contemplaba el horizonte, sus ejecutivos llegaban con informes, las ganancias crecían, pero lo que más importaba era otra cifra. Cientos de miles de niños habían recibido leche gratuita, miles de familias respiraban aliviadas. Él cerró los ojos y sonrió. Sabía que había encontrado un propósito más grande que cualquier fortuna. María apareció con sus hijos tomados de la mano, venían a visitarlo como amigos. El bebé ya estaba fuerte, con mejillas rosadas y mirada vivaz. La niña mayor corrió hacia el millonario y lo abrazó sin miedo. Él la levantó en brazos, con un brillo paternal que nunca había mostrado antes. La terraza se llenó de risas infantiles, de esperanza, de vida, y bajo ese cielo ardiente, un hombre comprendió que la verdadera riqueza estaba en dar. La vida puede cambiar en un segundo. A veces todo comienza con un acto de empatía. Un millonario descubrió que su mayor fortuna no estaba en los números, sino en los corazones. Una madre humilde enseñó que la dignidad no tiene precio, y que la esperanza es contagiosa. Miles de niños recibieron leche, pero lo más valioso fue la lección compartida. Cuando ayudamos al que más lo necesita, transformamos el mundo, pero también a nosotros mismos, porque la riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas. Un gesto puede encender una revolución de bondad, y tú también puedes ser parte de ella. Recuerda siempre, ningún niño debería dormir con hambre, y ningún corazón debería vivir sin amor.